se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, mil gracias, Padre, mil gracias porque de mañana tienes un grupo de tus hijos buscando de tu palabra y adorándote también y alabándote. Gracias por todo, Señor, gracias porque estamos vivos, gracias porque nos has permitido vivir en este maravilloso momento en la historia de este mundo. Bendice a cada oído aquí presente, Señor, bendice a Leonardo, bendíceme a mí también y que todo lo que aquí digamos venga de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Buenos días, queridos hermanos, buenos días a todos. Que espero que la estén pasando muy bien, espero que la palabra de Dios que hemos venido a escuchar aquí la podamos encontrar. Vamos a repasar un tema muy importante que aplica mucho para esta época en que estamos viviendo, porque está cerca de acontecer. Todas estas cosas en algún momento, en días, yo diría, van a acontecer. Claro, no estoy poniendo días de días, de que en 3 días, no. Me refiero a lo cerca que están todas estas cosas, que son las plagas, las 7 últimas plagas que han de ser derramadas en el mundo y se encuentran en el libro de Apocalipsis 16 en adelante. Están todas estas cosas, así que bienvenidos a todos y Dios le bendiga nuevamente. Y adelante, Leonardo, Dios te bendiga. Buen día, Miguel Javier, querido hermano y amigo, Brenda y el resto del personal de esta prestigiosa cadena internacional. Queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que ustedes estén, pues Dios les bendiga y les guarde de manera rica y abundante. Qué glorioso es en la mañana, pues, poder estar en contacto en diferentes lugares, diferentes países, diferentes estados aquí en el territorio de la Unión Americana, pero unidos a través del Espíritu con el mismo sentir de aprender de Dios, de aprender de su palabra, porque realmente Él es el único Rey soberano. Así cantaba el hermano, ¿verdad? Lindo himno con unas palabras que contienen mucha teología. Así es que es nuestro deseo ahora que al estudiar este tema, pues podamos enriquecernos y el Señor nos pueda dar una vislumbre de lo que es su poder protector en medio de la angustia. Realmente mantener frente a nuestros ojos permanentemente las plagas y el tiempo de angustia no constituye en sí mismo una verdad presente en el sentido de que ese es el mensaje que debemos transmitir al mundo. Pero el pueblo de Dios debe conocer dentro de lo que es el contexto de los eventos finales asociados con su venida, todo lo que tiene que ver con los ardides de Satanás y la trampa que él está tendiendo al pueblo de Dios para que no estemos listos para cuando venga el momento final. Entonces nosotros estemos desprovistos de la protección divina. Y esa preparación es ahora, nosotros lo sabemos, antes que termine el tiempo de gracia, antes que seamos sellados, antes que el Señor diga, ha terminado el tiempo de oportunidad, es el momento entonces de prepararnos, porque ahora es el momento de buscarles mientras Él pueda ser hallado. Va a llegar un tiempo, la palabra establece, donde el Señor va a decir, el que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es impuro siga siendo impuro, el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11.
de manera que ahora es el tiempo. Miguel, como bien señalabas, el tema de las plagas aparece en Apocalipsis capítulo 16, si nos referimos a las últimas postreras plagas, pero en sí, antes de ello, ya en Apocalipsis capítulo 8 y el capítulo 9, aparecen otra serie de juicios que se llaman trompetas. Sin embargo, cuando estudiamos el tema de las trompetas, que fueron periodos históricos, pero muchos nos inscribimos en el grupo de los que miramos un cumplimiento dual en las trompetas, porque muchos eventos asociados con las trompetas están aún en el futuro y no se cumplieron en el proceso de las trompetas a través de la historia. Así es que sí creemos que hay un cumplimiento dual de las trompetas. Inclusive es en la trompeta número 6 cuando realmente se desatan los vientos, que significan las pasiones, las guerras y las intenciones de las naciones de destruirse mutuamente. Por eso es bueno señalar aquí, hermanos, que ustedes están tal vez leyendo por YouTube, por internet, y la gente los pone por Facebook, y predicadores están diciendo con regularidad, predicadores no de la fe nuestra, y en las noticias a veces sale que estamos a punto de explosionar con una tercera guerra mundial, está a punto de detonar una tercera guerra mundial. La Biblia establece que eso no podrá ocurrir, y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, porque nuestra fuente de información, donde tenemos el basamento para explicar lo que está ocurriendo, lo que pasó y lo que va a pasar, no pueden ser ni la profecía de Nostradamus, ni de un vidente, ni de uno aparecido por allí que tenga una supuesta luz, ni tampoco es lo que alguien esté posteando allí en Facebook o a través de las redes sociales, por cualquiera de las vías, por Instagram o por correo electrónico o por YouTube o por WhatsApp. Nosotros estamos basados en la palabra profética más segura, que es lo único que puede arrojarnos luz. Es lo único que puede arrojarnos luz. Ustedes conocen el conocido texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Básicamente el versículo 19, estoy leyendo Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, algunas versiones dicen más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos. Miren a dónde es que tenemos que estar atentos, porque esta palabra profética más segura es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que tenemos que estar basados en lo que es la columna central de la información en cuanto a materia bíblica, que es la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Un escrito está, a la ley y al testimonio, lo que los profetas, lo que los mensajeros de Dios inspirados revelaron. Eso es palabra de Dios, eso es manjar inspirado. Hagámosle caso para que nos vaya bien, como dice Crónicas 20:20. Creed a vuestro Dios, estaréis seguros, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Primera Crónicas 20:20. Así es que a eso es que tenemos que aferrarnos, y hermanos, no vamos a caer ni vamos a ser confundidos por las voces agoreras que por allí se levantan diciendo toda suerte de interpretaciones sobre eventos finales, y que ya China está acercándose y que viene con un ejército de 200 millones y que va a caer en América, o que el anticristo está en Europa, o que surgió en algún lugar del Medio Oriente, y que por lo tanto entonces esa es la manera en que se están cumpliendo la profecía. Nada que ver, hermanos queridos. ¿Lo expresa así la Escritura? Si la respuesta es no, entonces descártelo. No importa qué teólogo sea, a qué denominación pertenezca, no importa que tenga 1 millón de vistas en YouTube, no importa que aparezca en correos electrónicos, no importa que lo hayan posteado en Facebook, si no está de acuerdo a la ley y al testimonio. Esa es la regla, ese es el canon para medir. Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido la luz. Todavía es de noche para ellos.
no ha venido el lucero resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, la persona que tal dice y la información que se vierte es una información de tinieblas, como en tinieblas está la persona también que lo está expresando. Así que con estas notas aclaratorias, Miguel, tal vez entonces sí podríamos adentrarnos a considerar este tema de el derramamiento de las 7 copas de la ira, como también se le llama a las 7 postreras plagas. Sí. Antes de entrar en lleno, ¿cómo puede librar Dios a su pueblo en la tierra ante unos eventos tan devastadores realmente? ¿Dónde está la clave a ser librado de estas cosas? ¿O estaremos nosotros en algún otro lugar cuando las plagas se estén derramando? ¿Veremos nosotros las plagas derramarse? ¿Seremos partícipes de ellas como pueblo? Porque vienen para el mundo, definitivamente vienen para el mundo, van a caer en el mundo. Adelante. Sí, así es, Miguel. Lo primero que tenemos que mirar es que esta lucha milenaria y cósmica, refiriéndose al cosmos, al universo, comenzó en el cielo, como la Biblia lo retrata de una manera muy gráfica, en Apocalipsis capítulo 12, versículo número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que así se describe dónde comenzó esta lucha cósmica, que fue precisamente en el cielo, con el personaje a quien la Biblia identifica como dragón, serpiente antigua, que entonces lo describe finalmente de una manera gráfica como Satanás. Y esa guerra en el cielo fue en contra de quien la Biblia identifica como Miguel. Miguel es un nombre hebreo que significa el que es igual a Dios. El que es igual a Dios, o el que es como Dios. Es interesante entonces que esa lucha entre Cristo, que es el que es igual a Dios, se le denomina como Miguel, esa lucha en el cielo fue traspolada a la tierra a través de 6,000 años de historia, y terminará, mi querido amigo Miguel, bueno, también te llamas Miguel, qué tremendo nombre tienes, Miguel Javier, el que es como Dios. Dios te ilumine a vivir de acuerdo al Hijo de Dios, porque es un nombre que representa mucho. Esa lucha que comenzó antes de formar el Señor o de crear el Señor Adán y Eva, ha transcurrido por 6,000 años, y como inició con una guerra en el cielo, es interesante que la lucha termina también con una guerra en la tierra, nada menos que otra vez entre Miguel, el que es como Dios, y el dragón otra vez. Y aparece entonces esa lucha aquí en la tierra. ¿Cómo termina la lucha? Ya miramos en Apocalipsis cómo comienza. Entonces veamos Daniel, debo referirme. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, rectifico, el capítulo 12, que es el último capítulo del libro del profeta Daniel. El libro se llama de acuerdo a su nombre, Daniel capítulo 12. Y es ampliamente conocido el versículo 1, que leo a continuación. En aquel tiempo, hablando del fin ya para terminarse la historia de la tierra, en aquel tiempo se levantará Miguel. Oh, Miguel otra vez. El mismo que guerreó contra el dragón allá en el cielo. Y con quien comenzó la batalla allá en el cielo. Ahora está terminando la batalla otra vez. Los mismos personajes aparecen aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte o a favor de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y aquí viene, ¿cómo termina la historia? Pero en aquel tiempo, cuando venga ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y se refiere aquí al libro de la vida. Entonces, Miguel es quien expulsa al dragón del cielo. Pero Miguel al principio o al inicio de la crisis cósmica, del conflicto universal. Pero es Miguel el que es como Dios Cristo otra vez, que al terminar el ciclo de la gran controversia, aparece otra vez al final, Miguel, defendiendo a su pueblo en una gran crisis, porque el dragón, aunque hemos mencionado aquí, quiere exterminar al pueblo de Dios. Y en medio de esta gran crisis, que ocurre ya no en el cielo, porque en el cielo comenzó, pero termina aquí en la tierra, entonces Miguel es la protección de su pueblo y los libra del tiempo de angustia. Otra vez, queremos referirnos al tiempo de angustia, porque vamos a estudiar en un ratito en los testimonios que hay dos tiempos de angustia. Este tiempo de angustia donde están cayendo las plagas, se les llama, y con justeza y con muchísima razón, el tiempo de angustia de Jacob, refiriéndose a la gran agonía que tuvo Jacob cuando era perseguido por su hermano Esaú y estaba en peligro él, las mujeres de Jacob, todos sus hijos. Prácticamente si el diablo lograba allí exterminar a Jacob y su familia, no habría entonces pueblo de Israel, no hubiese existido pueblo de Israel. O sea, había toda una trama, porque el diablo a través de sus representantes en la historia ha querido destruir al pueblo de Dios. Por eso también quiso destruir a Jesús, porque de ahí saldría entonces la iglesia del Nuevo Testamento. Si lograba el diablo a través del Imperio Romano exterminar al niño en aquella matanza colectiva, entonces no se iba a fundar la iglesia cristiana. Cristo no hubiese crecido, no se hubiese hecho hombre, no hubiese llamado a los 12 discípulos, no hubiese pasado por el sacrificio en la cruz y eventualmente no se hubiese formado allí la iglesia cristiana con todo el caudal de luz y no hubiésemos tenido nosotros esperanza de salvación. O sea, por estos 6.000 años ha habido una guerra encarnizada que comenzó en el cielo allá con el dragón Satanás y Miguel, pero ahora culmina en la última etapa aquí en esta tierra. Miguel, ¿cómo termina y cómo protege Dios a su pueblo? El Señor protege a su pueblo de una manera prodigiosa. Ya aquí el versículo de Daniel 1, en el capítulo 12, dice que de esa angustia será librado tu pueblo. Pero ¿de qué manera va a ser librado su pueblo? De una manera providencial. Y yo quiero hacerles referencia a cómo, por ejemplo, el Señor liberó a su pueblo cuando las plagas de Egipto, porque las plagas de Egipto fueron vamos a decir, una muestra de lo que van a ser las 7 plagas últimas. En Egipto cayeron 10. Estas plagas últimas, la Biblia dice en Apocalipsis 16 que serán 7. Sin embargo, serán muchísimo más terribles que las 10 plagas que cayeron en Egipto, pero tienen muchos elementos análogos, muchos elementos parecidos. Hay similitudes entre ambos juicios. Pero volviendo al punto y retomando la idea, ¿cómo fue protegido Israel, el pueblo hebreo, que estaba allí cautivo en Egipto, cuando el Señor, con mano poderosa y con muchos portentos, haciendo milagros y demostraciones y manifestaciones de su poder, a través de un periodo de tiempo, cubrió 10 plagas para de alguna forma doblarle el brazo al faraón y a un hombre terco, testarudo, pertinaz, de dura cerviz, arrogante? ¿Quién es Dios para que yo deje ir al pueblo a que le sirva? No hay más Dios que yo mismo, que Faraón, porque Faraón quiere decir hijo del Dios Sol. Y el Señor tuvo que doblegarlo al punto de que la muerte llegara a su propia casa con la 10ª de las plagas, que fue la muerte de los primogénitos.
Eso está registrado en el libro de Éxodo, la liberación, antes, desde el capítulo 12 en adelante. No es el tema a considerar, pero es bueno traerlo a colación para hacer una comparación de lo que ocurrió allá en Israel, en Egipto, liberando a Dios al pueblo hebreo con nosotros hoy. Y ustedes conocen cómo la instrucción fue dada de que celebrara el pueblo de Dios la Pascua, y entonces con la sangre del cordero sacrificado debía hacerse allí una maniobra en los dinteles y en las puertas de las casas. Eso está en Éxodo capítulo 12, donde se habla de la Pascua. Allí también en el versículo 29 habla de la muerte de los primogénitos y los israelitas salen de Egipto. Pero el ángel de la matanza, a quien el Señor había encargado destruir a todos los primogénitos de las casas de Egipto, incluía también una matanza a cualquier israelita, atención, a cualquier israelita en cuya casa no hubiese la muestra de que habían aceptado al Cordero Pascual. Y la muestra de que habían aceptado al Cordero Pascual, que prefiguraba, anunciaba con antelación la liberación del pueblo de Dios a través de la sangre de Cristo, aquel que no tuviese en sus puertas aquella señal, pues debía ser destruido, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Estoy leyendo Éxodo 12:23. Así es que esto está establecido como la señal, la muestra, el sello, para equipararlo con la terminología de Apocalipsis, que debía tener el pueblo a los fines de ser librados. No era por méritos propios, sino que aquellos dinteles y aquel poste de la puerta representaba que habían aceptado por fe la sangre del Cordero Pascual que prefiguraba a Cristo, y por lo tanto no vendría maldad sobre ellos. Dice Salmo 91, un salmo que nosotros conocemos muy bien, que en el momento de la premura Dios será con su pueblo. Y vamos a leerlo de manera directa de las Escrituras. Dice así: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 91 de Salmos. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Atención al 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La manera prodigiosa en que Dios liberta a su pueblo no es extrayéndola del lugar donde están cayendo las plagas. Al contrario, se manifiesta su poder en que aún el ángel de la matanza que Dios envía para ejecutar sentencia y juicio contra los desobedientes está en el lugar de la ejecución. El siervo de Dios, que también está habitando en ese territorio, no es afectado por los castigos. Cuando en Egipto vino la matanza de los primogénitos egipcios y de todo aquel que no tuviese la señal del cordero en sus dinteles, en sus puertas, la matanza ocurrió en Egipto. Y para ese entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en Egipto.
cautivos, aún no habían traspasado el mar Rojo, estaban habitando allí en la tierra de Gosén, donde se le había asignado el lugar para ellos habitar. Eran esclavos aún, pero el Señor estaba a punto de darles un nuevo amanecer. Y después de manifestar su poder prodigioso, y el ángel de la matanza pasó por las casas de aquellos que no estaban señalados, entonces ellos fueron librados, todos aquellos que tenían la marca en sus puertas. Por eso dice aquí el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y vas a ver con tus ojos la recompensa que se le va a dar a los impíos. ¿Por qué razón? Porque tú has depositado en Jehová, que es mi esperanza, has puesto al Altísimo por tu habitación. A ti no te sobrevendrá mal, ni plaga va a tocar tu morada. Y algunos dicen, bueno, pero si las plagas van a caer en todo el mundo, si todas las regiones del mundo van a ser afectadas, no necesariamente con las 7 plagas, todas las regiones del mundo, pero todas las regiones del mundo van a recibir algunas de estas plagas. Quiere decir que desde este punto de vista son universales en cuanto a que van a ser tocadas todas las regiones de la tierra. Y si los hijos de Dios vamos a estar en esta tierra, entonces nos va a tocar alguna de estas plagas. Hermanos, estamos poniendo este ejemplo para que vean que no vamos a ser tocados por las plagas. Porque has puesto a Jehová que tu confianza, y al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. El ángel vengador, el ángel del castigo, sabrá esquiar, evitar tu casa. A tu habitación no te va a llegar, como no llegó a la casa de los israelitas que tenían la señal, no llegó la plaga, aunque ellos estaban en Egipto. Enfatizo el término, aunque estaba en Egipto, no llegó a sus casas la plaga. No llegó, porque el Señor sabe discriminar. Conoce el Señor a su pueblo, y su pueblo le conoce, y sabe escuchar su voz. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, el Señor sabe a quién ha sellado. El Señor sabe a quién le manda un castigo. Puede la plaga caer al que esté al lado tuyo, y a ti no te sobrevendrá mal ningún mal. Y yo digo a ellos, gloria a Dios, alabado sea su divino nombre. Amén, amén. A las personas que nos están escuchando, que conocen, tienen conocimientos, aunque sea básico del idioma inglés, yo les recomiendo lo siguiente, hermanos. Hay un documental en YouTube producido por el doctor Don Patton. Él es un arqueólogo bíblico y es cristiano, no recuerdo de qué denominación es. El documental se llama Stones of Israel, es decir, piedras de Israel. Miren, en ese documental ellos presentan algo muy interesante acerca de la ciudad de Jericó y la caída de los muros que se estaba investigando si la historia de Jericó era real, y muchas personas que fueron a investigar, pero que fueron con unos prejuicios increíbles porque simplemente no creían en ello, no pudieron encontrar. Dios no les mostró realmente en las ruinas de lo que quedó de la ciudad de Jericó. Luego una expedición más adelante fue y encontró exactamente, como decía la Biblia, las ruinas de la ciudad de Jericó. Ahora bien, ustedes recuerdan que Dios le prometió, o los espías le prometieron a Rahab, los dos muchachos que entraron a la ciudad de Jericó, le prometieron a Rahab que la casa de ella iba a ser salva, que pusiera algo que amarrara en el interior de la casa, algo rojo, y ya se iba a hacer la señal para que cuando los hijos de Israel entraran, la casa de ella no fuera destruida. Ahora bien, hermanos, los muros de la ciudad fueron destruidos todos. Pero ¿qué pasa? Rahab vivía en el muro de la ciudad, dice la Biblia. Si usted lee la historia, Rahab vivía en uno de los muros de la ciudad. ¿Y adivinen qué? Hubo una parte del muro donde había una casa incrustada que encontraron los arqueólogos que no se cayó. Claro que no se cayó. ¿Cómo en una destrucción tan grande donde Dios dice, se van a caer los muros, se caen todos los muros, la única parte del muro que no cae es la parte donde vive esta muchacha, como acaba de decir Leonardo ahora mismo? Dios discrimina
en cuanto a los juicios para salvar a su pueblo. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, van a ver las plagas, van a tener angustia, pero no van a participar de ellas. Si queremos entender la historia futura, tenemos que leer la historia pasada con mucha atención. Todo está escrito ahí. Si bien es cierto que, como mencionaba Leonardo también, van a ser mucho más intensas las plagas finales. Las plagas primeras son un reflejo de lo que va a pasar en las plagas finales. Por ejemplo, ¿dónde estaba el pueblo de Dios? Vamos a recalcar un poquito en eso ahí. El pueblo de Dios estaba en el mundo. El pueblo de Dios estaba en Egipto. ¿En qué parte de Egipto estaba? Y esto yo lo he explicado aquí anteriormente. Y es en Gosén. Los israelitas vivían en Gosén. Gosén era el campo de Egipto. La única área verde. Todavía, usted va a Egipto y el único lugar donde usted va a ver un área verde extensa es en Gosén. Es en el área que ocupaba la antigua Gosén. Bueno, o sea que hay una lección importante. En el tiempo de las plagas, el pueblo de Dios tiene que estar en el campo, tiene que estar en Gosén, no puede estar en las ciudades. Va a estar en Egipto, va a estar en el mundo, pero no puede estar en Gosén, porque las plagas no caen en Gosén. Las plagas caen en las ciudades, caen en las multitudes, donde está la maldad, donde abunda el pecado. Esta historia es otro asunto de se va a pasar de cosas realmente al final. Los israelitas vieron cómo Dios convirtió un agua que era agua normal en sangre, pero ellos no participaron de esas plagas. Los israelitas tenían agua pura. Vieron cómo un país entero se oscureció, pero los israelitas, de una manera sobrenatural que solo Dios la pudo hacer, hermano, no se sabe cómo. Los israelitas tenían luz ahí donde estaban. Los israelitas, los pozos de Israel no se secaron, el agua no se convirtió en... Dios es muy específico cuando tiene que salvar a su pueblo. El Salmo 23 también nos da una pequeña orejita de lo que será al final. Piensa David en el Salmo 23, los últimos versículos. Alzarás mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Bueno, en el tiempo final, en el tiempo de angustia, Dios va a hacer una separación entre su pueblo y el mundo. El pueblo no estará en otro lugar que no sea aquí. Hay iglesias cristianas en el mundo. El pueblo de Dios ya va a estar en el cielo. Eso es imposible. Cuando comenzaron a caer las plagas en Egipto, que como les decía, es un asunto de lo que va a pasar al final, el pueblo seguía en Egipto. El pueblo no estaba en Canaán. Si el pueblo hubiese ido a Canaán y entonces comienzan a caer las plagas, podríamos decir, bueno, aquí hay un problema entonces con esta historia, hay un problema con la profecía. Parece ser, aunque uno nunca puede asegurar nada al 100% de las cosas, pero en esto sí podemos hacerlo. En esto sí, el pueblo va a estar aquí en la tierra cuando caigan las plagas. Eso lo podemos asegurar no al 100%, a más de un 100%. Aunque el pueblo de Dios está libre de las plagas, el pueblo de Dios está en el mundo. Hay por ejemplo, denominaciones que están enseñando por ahí que va a haber un rapto secreto donde el pueblo de Dios va a ser librado y aquello. No, la liberación del pueblo de Dios en cuanto a las plagas se refiere más a la participación del pueblo de Dios a sufrir esas plagas, a participar de ellas, de pestes, de cosas, de granizo, de todas esas cosas. Ahora bien, Leonardo, yo tengo una pregunta para ti, algo muy interesante quiero hacerte. ¿Hay juicios que no esté motivado por misericordia? Porque nosotros vemos a la trompeta, por ejemplo, que dice que Dios, la tercera parte, en los eventos históricos de destrucción, solo en la tercera parte de los elementos, de los hombres, del mar y esto y aquello. Y entonces aquí me dicen las últimas postreras plagas que Dios va a derramar su copa sin mezcla de misericordia. Hay juicio de Dios que no esté motivado por la misericordia. Adelante. No, lo que ocurre es que hay un momento en los cuales la gracia todavía está abierta y es cuando están cayendo los juicios mientras Jesús está aún intercediendo en el lugar santísimo. En otras palabras, mientras todavía hay oportunidad de arrepentimiento. El Señor
permite que ocurran algunos eventos cataclismáticos, el Señor permite que ocurran situaciones para que de alguna manera estos eventos despierten a una humanidad que está somnolienta, a una humanidad que está de espalda a Dios, a un pueblo de Dios inclusive que está de espalda a la realidad, el reloj profético, somnolientes todos, y Dios permite que haya una ocurrencia de eventos, porque todavía hay gracia, y estos eventos, por trágicos que parezcan, están mezclados con la misericordia de Dios, porque hay oportunidad para que podamos acudir al lugar santísimo y hallar misericordia todavía. Llega un momento, sin embargo, en que la Biblia registra que el tiempo de oportunidad para la humanidad, primero para el pueblo profeso, creyente, y luego para la humanidad en sentido general, termina, mi hermano Miguel y queridos amigos y hermanos que están aquí en la cadena. Y entonces, ya cuando no hay un intermediario, ya cuando no hay un freno para que ocurran, para que la ira de Dios se manifieste contra un mundo impenitente, entonces por eso es que dice que los juicios de Dios van a caer allí sin mezcla de misericordia. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Cuando miramos, por ejemplo, en el mismo contexto de la pregunta muy buena de Miguel, Apocalipsis capítulo 7, relacionado con el sellamiento del pueblo de Dios, es importante lo que dice allí. Dice: vi también a otro ángel, leo el versículo 2, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, escúchame, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que, atención, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, hasta que no son sellados los siervos de Dios, no caen los juicios que se presentan a manera de trompetas. Primero hay un sellamiento del pueblo de Dios, y más adelante dice de los 144,000, e inclusive los describe por tribus, y habla de 12 tribus, 12,000 de cada una, para hacer un total de 144,000. O sea, este sellamiento es exclusivo para el pueblo de Israel espiritual, para los israelitas, para los creyentes, para los que han hecho profesión de fe. Y allí entonces ocurre ese sellamiento. Es importante que no cae ningún tipo de plaga, y estas son las trompetas, las plagas preliminares, a los que han sido sellados. Es interesante que también la casa de los hebreos, aunque como bien ratifica Miguel lo que habíamos señalado previamente, aunque vivía en Egipto, pero hermanos amados, estaban sellados. ¿Notan ustedes cómo esas casas estaban identificadas como casa de los creyentes, las casas de los que habían aceptado el sacrificio pascual? Así es que esas casas estaban selladas y sus moradores seguros dentro de ellas, aunque en la casa de al lado estuviesen cayendo las plagas. Pero lo que quiero enfatizar es que estaban sellados los hebreos. Pero aquí también, en estas plagas preliminares, van a estar de igual manera sellados aquellos que no reciban los juicios preliminares, o sea, los juicios antes de que termine el tiempo de gracia. Ahí después se señala en el libro de Apocalipsis que estos sellados hacen una cosa. ¿Qué se hace con el sello de Dios? Bueno, el sello de Dios es la implantación del carácter de Dios en la vida de las personas. Lo que ocurre es que reciben el Espíritu Santo, reciben la lluvia tardía, y con la lluvia tardía salen a dar la proclama última. El mensaje de los 3 ángeles toma aún más fuerza y más vigor. El mensaje de los 3 ángeles que estamos predicando hoy. Pero va a llegar un tiempo que va a tener un énfasis, que va a tener un ímpetu, que va a tener un vigor, que la Biblia señala como que un 4º ángel se le sumó, y ese ángel alumbra la tierra con su gloria. Pero son los sellados 144,000 que están dando ese mensaje. Y mientras están dando ese mensaje, todavía hay un poco de tiempo de gracia, no ya para los 144,000 que han sido
sellados y han recibido el Espíritu Santo, y lo han recibido para dar el mensaje y también porque van a ser protegidos eventualmente cuando termine el tiempo de gracia para las personas a quienes ellos le están predicando, para el resto del mundo. Pero dice la misma Biblia entonces en el capítulo número 9 que el sexto ángel toca la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro, que es donde está el incienso que representa las oraciones, y mientras se hacen oraciones quiere decir que todavía el Señor las está recibiendo, hay oportunidad de arrepentimiento, hay gracia, en otras palabras, y de allí sale una voz delante del trono de Dios que dice al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para horas, días, meses y años, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y allí sigue la descripción de que hay una gran conflagración mundial, allí los ejércitos por millones, allí no hay control ya de las pasiones humanas, allí ya toda la ira de los pueblos se desata. Y allí, hermanos, sí, entonces, después que se desatan los vientos, entonces sí hay una conflagración totalmente universal. Allí sí podemos hablar entonces, tal vez diciéndolo con términos nuestros, allí sí hay una tercera guerra mundial. Pero para ese punto, ya ahí ha terminado la predicación del Evangelio, porque en la séptima plaga, en la séptima trompeta, debo decir, se dice que el misterio de Dios se consuma cuando comienza a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios, la proclamación del Evangelio, a través del cual se salvan las vidas, allí entonces se acaba la proclamación del Evangelio. Por eso es que ya el Señor, ahora sí, entre la séptima plaga y la séptima trompeta, debo enfatizar, no debo confundirme, trompetas, allí el Señor cierra la gracia para el resto del mundo. Y ahí entonces sí, ya no hay ningún tipo de oportunidad. Cuando leo en el libro Primeros Escritos, lo que tiene que ver con el cierre de la gracia para la humanidad, dice así: estoy leyendo en la página 36, vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y mientras nosotros estemos predicándole con el Espíritu Santo, la ayuda tardía, a los inconversos, Cristo debe estar en el santuario, en el lugar santísimo, para recibir esas peticiones que esos penitentes están haciendo al Señor, para recibirlos y para aceptar su arrepentimiento. Por eso es que Jesús todavía no sale del lugar santísimo hasta que termine la proclamación. Pero cuando los ángeles entonces sueltan los vientos, ya allí no hay más nada que hacer, y ahí comienza entonces, dice, se promulgó un decreto para matar a los santos. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios que se oye en la séptima plaga. Quiero enfatizar, antes de seguir leyendo ya ahora los testimonios, porque hemos leído de las Escrituras, algo para que entendamos por qué algunos textos en el libro del Apocalipsis tal vez no se prestan a confusión y yo puedo entender por qué algunos hermanos se confunden y dicen, bueno, tal vez entonces nosotros vamos a ser arrebatados antes que llegue el tiempo de angustia de Jacob y vamos a estar en el cielo, porque la Biblia pareciera decir así. Quiero leer de Apocalipsis, capítulo 15, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 de Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, o sea, últimas, porque ya hemos visto que cayeron 7 plagas a manera de trompetas, pero estas son las 7 plagas postreras, ya cuando Cristo no está intercediendo en el lugar santísimo, se acabó la gracia, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Quiere decir que allí estaba la ira de Dios sin mezcla de oportunidad, porque ya no hay oportunidad. Ahora bien, el versículo 2 podría tal vez confundirnos, porque acabamos de leer en el versículo 1 ahora
que se está haciendo el anuncio de que van a caer 7 plagas últimas. Sigan la secuencia para que entendamos, ¿ok? Apocalipsis 15:1 está haciendo el anuncio de que se ve a 7 ángeles con las copas de la ira, a los que se les dice con las 7 plagas, y se les dice, ahora vaya y derramen esas 7 plagas sin mezcla de misericordia, donde se consuma la ira de Dios. Ahora el versículo 2, atención. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, los vi en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, y diciendo, ahí está el cántico: grande, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Bueno, y ahí sigue el cántico, ¿quién no se temerá? Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente, que pareciera que cuando se da el anuncio de que van a caer las plagas, Apocalipsis 15:1, inmediatamente el versículo 2 presenta a los redimidos en un mar de vidrio mezclado con fuego. Eso es evidentemente ya la redención. Eso implica, por supuesto, el cielo. Estamos trasladados al cielo y están cantando en victoria porque ya han vencido a la marca de la bestia, su imagen, su marca, su número, y ya no están padeciendo los rigores de la tierra porque son vencedores. Tan vencedores son que están en el cielo cantando. Pero resulta que ese pasaje, esa descripción, está justamente después del versículo que dice: ve a la tierra y derrama las 7 últimas plagas. Entonces, como está descrito de esa manera, en el versículo 1 dice que van a caer las plagas, en el versículo 2 los redimidos están en el cielo, es posible que podamos cometer el error de decir, bueno, esto implica que cuando se caen las plagas, entonces ya nosotros estamos en el cielo, porque inclusive la descripción de las 7 plagas está en el capítulo 16. O sea que si en el versículo 15:2 estamos en el cielo celebrando victoria, cuando caen las 7 plagas, en el capítulo 16 ya no estamos aquí, porque en el 15 estamos en el cielo adorando. ¿Me están siguiendo, hermano, la posibilidad de confusión? Ahora yo quiero explicar esa aparente confusión con la ayuda del Espíritu Santo. Atiendan muy bien, hermanos queridos. Escuchen esto. El libro del Apocalipsis fue escrito con un estilo literario de la época que se llama paralelismo inverso. Y paso a explicarlo para que entendamos por qué aparecen primero los justos en el cielo y después aparecen las plagas. El paralelismo inverso es el estilo literario a través o por medio del cual no se escribe una literatura, en este caso un libro que tiene 22 capítulos y se llama Apocalipsis. No fue escrito, no se escribió de una manera organizada, sistemática, lógica y organizada. En otras palabras, el libro del Apocalipsis no fue escrito 1, 2, 3 y 4, 5. A, B, C, D, E. No fue escrito, pon allí en el primer capítulo lo primero que ocurre. Y después en el segundo capítulo, pon inmediatamente lo segundo que ocurre en la descripción que estás haciendo. Y después del capítulo 3, lo siguiente después del capítulo 2, en una forma ordenada, en un orden cronológico, que sigue una forma o un estilo secuencial. Atención, el Apocalipsis no está escrito de una forma secuencial. Y lo voy a demostrar ahora con varios ejemplos. Si a usted se le pidiera que tomara los 22 capítulos del Apocalipsis y los ordenara de una manera secuencial, o sea, ponga en el primer capítulo el primer evento que ocurre, ponga en el segundo capítulo el segundo evento que ocurre, y así organícemelo hasta que termina ya con el 22, con lo ultimito que ocurre en la descripción, la historia allí plasmada por Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Le pregunto a la audiencia que está aquí siguiéndome por esta cadena conferencia, ¿cuál usted pondría de los 22 capítulos
o qué escena descrita en los 22 capítulos usted pondría como capítulo 1? ¿Con qué capítulo usted arrancaría si le piden ordenar el Apocalipsis de una forma secuencial? Yo creo que algunos de ustedes ya sabrían cuál sería el capítulo que debiera aparecer como capítulo 1, ¿verdad? El capítulo que por lo menos yo pondría de capítulo 1 sería el capítulo donde me aparece un evento, un acontecimiento que ocurre inclusive antes de que hubiera planeta Tierra. Y yo me estoy refiriendo a un evento que aparece en el capítulo 12. Y yo se lo mostré, se lo referí hace un rato. El capítulo 12 me habla de que hubo una batalla en el cielo. Apocalipsis 12:7. Yo hubiese comenzado, ese fuera mi versículo 1. Ese fuera mi Apocalipsis 1:1. Si fuera escrito de manera secuencial. Porque me está hablando de un evento que ocurre antes de Adán y Eva. La guerra en el cielo, que me está hablando Apocalipsis 12:7, me ocurre antes de la guerra en el cielo. Todavía no había ningún mortal. El paraíso, el Edén, no había sido formado. Sin embargo, ese evento no me aparece en Apocalipsis 1:1, me aparece en Apocalipsis 12:7. Y hay una serie de eventos antes de Apocalipsis 12:7 que ocurren después de ese acontecimiento. En Apocalipsis, por ejemplo, 1, el mismo capítulo 1, versículo número 7, Apocalipsis me presenta la venida de Cristo. Ustedes lo han leído, ¿verdad? Ya tan temprano como Apocalipsis 1:7, Cristo está viniendo a la tierra y es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Viene con las nubes, pero eso debía ser allá en Apocalipsis 22. No, me lo pone en Apocalipsis 1 y tan temprano como el versículo 7. Y después que me está presentando a Cristo, de ahí en adelante que hay historia en Apocalipsis, de ahí en adelante que pasan cosas. Sin embargo, ya me lo está presentando aquí en el versículo 7. Yo recuerdo, para hacer una referencia, Miguel y amigos queridos, que cuando estábamos en la escuela y en la secundaria nos pedían, por ejemplo, hacer decir la biografía, explicar la clase, ¿verdad? Estudien, por ejemplo, la historia, vamos a decir, de Cristóbal Colón. Y entonces uno comenzaba allí en la clase a decir, Cristóbal Colón nació en tal fecha, en tal año, y murió en tal fecha. Y yo recuerdo que la profesora de historia nos decía, un momentito, no me lo mates tan rápido. No me lo mates tan rápido, dice la profesora. Dime cuándo nació y de ahí parte, nárrame la historia de su vida, dime todos los acontecimientos de que Colón creció con muchacho, después conoció a los reyes de España, después quiso embarcarse en aquella empresa y entonces fue a los reyes de España y les pidió y consiguió las 3 calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María y entonces su viaje y vino a América y descubrió allí. Y después al final de su vida, ya viejito, dime, y entonces finalmente Colón muere en la fecha tal. Pero a veces nosotros decíamos, nació en tal fecha y murió. Y la profesora así nos decía, oye, no me lo mates tan rápido, déjamelo vivir. Entonces, el Apocalipsis rápidamente concluye la historia. Pero entonces otra vez retoma la descripción de eventos y va como avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Y ese estilo se llama paralelismo inverso. Después que en el capítulo 7 me dice que Cristo aparece y que viene con las nubes, de ahí en adelante entonces me habla de 7 iglesias. Oh, pero las 7 iglesias son después que Cristo venga, pero ya vino en el 7, no, es que Apocalipsis fue Cristo así. Y me habla de Éfeso hasta la Odisea. En Apocalipsis capítulo 5, 4 y 5, habla de que se abre una puerta en el cielo y Cristo recibe adoración. ¿Cuándo ocurrió esto en el capítulo 4 y 5? Cuando Cristo, después de resucitar, duró 40 días, ascendió al cielo y allá fue recibido en la adoración celestial y allá se pone frente a la derecha, a la diestra del Padre. Eso ocurre en los capítulos 4 y 5. Pero en los capítulos 2 y 3, me habla de la Odisea, y me habla de Filadelfia, y me habla de Pérgamo y Tiatira, que son eventos que ocurren precisamente después de que Cristo sube al cielo, pero son presentados antes. De igual forma, ya les dije
lo que ocurre aquí en el capítulo 12, que es la historia de la lucha allá en el cielo. Entonces, miren ustedes, el capítulo 15 me habla de que los redimidos están en el cielo, allí cantando el cántico de victoria, pero no es el único pasaje donde los redimidos se me presentan en el cielo antes de la crisis. Vamos al capítulo 14. En capítulo 14, versículo 1, dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie, bastante parecido lo que refiere el capítulo 15. Estaba el Cordero en pie en el monte de Sión, la Nueva Jerusalén, y con él 144,000, o sea, en el cielo, la Jerusalén que eventualmente luego desciende, pero estaba en el cielo los 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y de su Padre, escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas, y tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes. ¡Hey! Un momentito, me detengo aquí. Aparecen los 144,000 en los versículos 1 hasta el 5, limpios de pecado, no contaminados, vírgenes, redimidos, con arpas, cantando el cántico de victoria. Se acabó la historia terrena, ya se acabó todo. Vencimos a la bestia, a su imagen, a su marca. Y esto me lo presenta Apocalipsis 14, del 1 al 5. Pero atención, en los versículos 6 al 12, me aparecen esos mismos redimidos en la tierra, predicando el mensaje de los 3 ángeles. Están escribiendo, hermano querido. Mientras los primeros 5 versículos de ellos vencieron, son triunfadores, vencieron a la bestia, a su marca, a su imagen, y están allá en el cielo. Ahora del 6 al 12 me aparecen esos redimidos en el conflicto, en el fragor de la batalla, rompiendo las barreras del diablo, predicando el primer mensaje, predicando el segundo mensaje: ha caído Babilonia, anunciando la hora del juicio, denunciando a la bestia y a su imagen. Oh, pero ya no habían vencido la bestia y a su imagen, y la bestia ya había desaparecido. Aquí están diciendo que no tomen una marca a la bestia, porque la bestia tiene dominio mundial, y me aparecen predicando eso del 6 al 12. Hoy, como en los primeros 5 versículos ya estaba en el cielo. Hermanos queridos, porque el Apocalipsis no me fue escrito de una manera secuencial, organizada, lógica y ordenada. Fue escrito con el estilo literario que se llama paralelismo inverso. El Apocalipsis avanza, el Apocalipsis retrocede. El Apocalipsis ahora me presenta algo que va a ocurrir en el futuro, más adelante, y me lo presenta aquí en la parte de adelante. Pero luego allá atrás, entonces me dice que algo pasó que es antes de lo que escribí ahora. O sea, por decirlo de una manera, un poco desorganizado en cuanto a la secuencia lógica de eventos o de acontecimientos. Estoy haciendo énfasis para ver si pueden captarme bastante la idea de lo que estamos tratando de decir. Por esa razón, aparece en el capítulo 15 los redimidos en el cielo, y en el 14 también, y entonces luego en el 16 las plagas. ¿Y cómo puede ser? Entonces los redimidos se fueron, porque estaban en el capítulo 14 y en el 15 en el cielo. Entonces no pueden estar durante el tiempo de las plagas. Sí están, hermanos, sí están. Porque el versículo 1 y el versículo del capítulo 14 y el versículo 1 del capítulo 15 ocurren después, pero está escrito delante, porque así fue escrito Apocalipsis con esa secuencia. Noten, por ejemplo, otro ejemplo también, que en el capítulo 16 están las plagas, ¿verdad? Están las 7 plagas. ¿Qué pasa en la 7ª plaga? Que Babilonia está totalmente destruida. Babilonia está totalmente destruida en el capítulo 16. Totalmente, con las 7 plagas del capítulo 16, Babilonia llega a su fin. La 7ª plaga es el Waterloo, como pasó con Napoleón. Es su guerra de destrucción final. Allí está el Armagedón, entre la 6ª y la 7ª plaga. Allí está la destrucción final. La 7ª plaga es un granizo que destruye la tierra, un terremoto cual nunca hubo, que remueve los cimientos del planeta, mueve las islas de su lugar. Se oye la voz de Dios que anuncia el día y la hora. Viene Cristo, destruye a los impíos con el resplandor de su venida, porque ya han pasado las plagas. Comienza el jubileo, comienzan los 1000 años.
que describe allí Apocalipsis 20, que describe Isaías 24, que describe Jeremías 4, comienza el milenio. La tierra está en una condición de desorden, así como al principio, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces, cuando Apocalipsis me habla del milenario, dice que la tierra está desordenada y vacía y que está en una situación donde el enemigo ha sido tirado al abismo. Abis es la palabra hebrea y griega que se usa aquí. Abis quiere decir la tierra en un completo desorden como estuvo antes de que el Señor la creara, la organizara aquí en Génesis 1. Lo que quiere decir entonces esto, que en la séptima plaga todo el planeta queda desordenado. En la séptima plaga es que el pueblo de Dios es levantado, es transformado en un abrir y cerrar de ojos. Todos los redimidos de todas las edades son levantados, aunque hubo una resurrección especial cuando el Señor antes del Señor anunciar el día y la hora de los que murieron de 1844 para acá, en esa resurrección especial de la cual habla también Daniel capítulo 12. Pero en la séptima trompeta, en la séptima plaga, termina la existencia humana como la conocemos hoy y el pueblo de Dios es glorificado en sus cuerpos, recibe cuerpos incorruptibles, asciende al cielo y entonces la tierra queda en un total estado de caos, de anarquía, de confusión, en un abismo como estuvo allá el abismo en Génesis, donde se movía el Espíritu de Dios. Ahora, si en la séptima plaga narrada y descrita en el capítulo 16 ocurre eso con la condición de la tierra y ya no hay más habitantes, dice Jeremías que no vio ningún habitante sobre el planeta, ¿cómo entonces en el capítulo 17, después que me describe la plaga, aparece la Babilonia, la ramera, con todo su esplendor dominando el mundo y manejando los gobiernos de la tierra, y todos los gobiernos de la tierra le dieron su poder y autoridad a la bestia para que reinara, para que dominara? Y ella dice, no soy viuda y no veré viudez, porque estoy casada con los poderosos de la tierra que dominaban la economía, dominaban la política, impusieron la religión mundial. Y dice que tienen control sobre todos los bienes de consumo, y esto me ocurre en los capítulos, o me lo describe los capítulos 17 y 18. Pero ¿cómo está ejerciendo Babilonia poder y dominio en la tierra? ¿Cómo la ramera está dominando su vida sobre la bestia? ¿Cómo es la gran ciudad Babilonia que está dominando el planeta Tierra cuando ya fue destruida en la séptima plaga y está descrito esa caída en el capítulo 16? ¿Cómo cae y desaparece y después otra vez la veo ejerciendo y teniendo dominio en los capítulos 17 y 18? Con estos ejemplos yo creo que ustedes están entendiendo, porque Apocalipsis no me fue escrito de una manera secuencial, organizada, ni sistemático. Apocalipsis fue escrito con el estilo literario paralelismo quiere decir que corre junto, paralelismo inverso. O sea, se devuelve la misma idea, pero me la recoge, echa para atrás y me presenta algo que va a ocurrir al final, me lo presenta antes. Sabemos que Babilonia no puede estar ejerciendo después de ser destruida, pero eso es lo que aparece en los capítulos 17, donde dice que todos le dieron su poder y su autoridad, y por una hora los reyes de la tierra recibirán poder con ella, ¿no? Así es que es obvio, es lógico y es totalmente de acuerdo a los sentidos que lo que ocurre en Apocalipsis, en la descripción de los eventos, no es una narrativa formal, organizada y sistemática. Y por eso entonces es que en el capítulo 15 aparecen los redimidos en el cielo y después aparecen las plagas. Esto no quiere decir que necesariamente es así en el orden de secuencia. Así es que con esto espero haber descrito con bastante claridad, lo hice lo mejor que pude para que entendamos. De ahora en adelante lo que tengo, si hay tiempo, Miguel y amables amigos y Brenda, si hay tiempo, lo que queda ahora es una serie de información del espíritu de profecía, de primeros escritos del conflicto de los siglos, detallando las 7 últimas plagas y cuándo ocurre la liberación, que Elena White la describe en la 7ª plaga, cuando está cayendo el granizo, después que hemos pasado por la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, 6ª plaga, en la 7ª plaga
no es hasta la séptima plaga cuando el pueblo de Dios es finalmente redimido. El pueblo de Dios que está en ese momento durante el tiempo de angustia de Jacob en las cuevas, en las montañas, siendo alimentado por Dios, a través de animales que manda para alimentarnos. Si es posible volverá a caer maná del cielo, pero tu pan y tus aguas te serán ciertas. Dios te mandará comida, y habitación de roca será tu morada, dice Isaías. Dios protegerá como una cortina a su pueblo en la cueva, en los lugares remotos de la tierra. Y entonces es en la séptima plaga cuando se escucha la voz de Dios y retumba esa voz con truenos terribles, y los cimientos de la tierra, mi querido hermano, no lo contienen. ¿Sabes qué? La tierra se desploma en sus mismos cimientos, se descuartija la tierra, y allí entonces ocurre el gran terremoto a través del cual los justos vienen a la vida. Y nosotros antes habíamos escuchado la voz de Dios anunciando el día y la hora, y durante ese tiempo se detienen los impíos, que sus armas, por un decreto de muerte que se impone para exponerlo a ejecución justo antes de Cristo venga, se detienen y las armas se les caen de las manos. ¿Y saben qué ocurre entonces? Que allí la sinagoga de Satanás adora a los pies de los fieles, dice la inspiración. Adoran por ese tiempo y piden misericordia de rodillas a aquellos mismos que ellos estaban persiguiendo y que parecía que estaban a punto de aniquilar. Y esa medianoche, cuando suena la voz de Dios y cuando sale el sol en todo su esplendor, es la medianoche, el momento que Dios escoge para liberar a su pueblo en el contexto de la séptima plaga. Y habiendo pasado por toda la tribulación, entonces el pueblo de Dios en esa séptima plaga es transformado, ascendido al cielo, y allí viene la liberación final. A estos fines, yo les recomiendo varias porciones de los testimonios, aquellos que tienen los libros, El conflicto de los siglos. Todo lo que yo les he dicho ahora en estos últimos 3 minutos y mucho más de ahí, ustedes los pueden encontrar en 3 capítulos del libro El conflicto de los siglos. El capítulo que se llama El tiempo de angustia. Después le sigue un capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios. Describe ahí con lujo de detalles, como yo no puedo hacerlo, como un mortal no puede hacerlo. Solamente una persona inspirada puede describir paso por paso los eventos que van a ocurrir y en la manera en que Dios libera a su pueblo. Repito, el tiempo de angustia, la desolación de la tierra, que es el capítulo 42, y el último capítulo que se llama, bueno, déjenme rectificar. El tiempo de angustia es el primer capítulo. La liberación del pueblo de Dios es el otro capítulo. Y la desolación de la tierra es el otro capítulo. En total son 3 capítulos y los títulos de los capítulos son 40, 41 y 42. Ok, ahora sí. Capítulo 40, tiempo de angustia. Capítulo 41, el que se llama La liberación del pueblo de Dios, y capítulo 42, la desolación de la tierra. Esos 3 capítulos, y hay otras fuentes de los testimonios, oye los testimonios, pero aquí está de manera muy organizada en el conflicto de los siglos. También en Primeros Escritos hay varios capítulos asignados exclusivamente a describir cómo van a ocurrir los eventos en el momento en que se cierra la gracia. El pueblo de Dios atraviesa por el tiempo de angustia de Jacob, no el tiempo de angustia previo, que es todavía durante Cristo está en el lugar santísimo, sino de Jacob, cuando Jesús sale del lugar santísimo y comienzan a caer las plagas, y como al final de la séptima plaga se oye allí la voz de Dios, y entonces viene la redención, y somos transformados en un abrir y cerrar de ojos juntos con los muertos en Cristo que resucitarán primero, y juntos ascendemos para recibir al Señor en el aire. Y ahí entonces termina la historia terrena como la conocemos hoy, por lo menos en lo que tiene que ver con la vida de los impíos, porque la tierra queda allí por 1000 años desolada, vuelta a un caos, vuelta a una anarquía, hasta que pasados los 1000 años, Apocalipsis 20, entonces ya determinado el castigo para los impíos, no si van a ser o no castigados, ya se sabe que son impíos, sino el monto,
el tipo de castigo, la sentencia, el grado de castigo que van a recibir cada uno, eso se determina durante los 1000 años, porque juzgaremos a los ángeles y juzgaremos a los impíos, dice Pablo en Corintios. De manera, eso es lo que se hace en el milenio. Al final del milenio, capítulo 20 de Apocalipsis, desciende la ciudad de Dios, y cuando entonces está allí para posarse sobre el monte de los olivos, en el mismo sitio donde Jesús ascendió, ustedes recuerdan que el ángel le dijo a los discípulos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo que habéis visto ascender a las nubes, así mismo volverá. ¿Y sabe dónde vuelve, hermano? Al mismo lugar de donde ascendió. Y ahí se cumple la profecía del ángel que dice, así mismo volverá. Y así mismo realmente, como le habéis visto ir, así mismo descenderá al mismo lugar de donde ascendió al cielo. Y entonces cuando la santa ciudad Jerusalén está a punto de asentarse aquí, ¿sabe qué le dice el diablo a los malos que han estado dispersos sobre una tierra totalmente vuelta, un desorden, una anarquía? El diablo va por los 4 confines de la tierra y les dice, yo los he resucitado, con mi poder los he hecho volver a la vida. Hermanos, ustedes no pueden creer que los impíos van a ser engañados otra vez. O sea, no se han cansado de ser confundidos y engañados. Otra vez le creen la mentira al diablo, al padre de la mentira, de que por su poder fueron levantados. Hermanos, fueron levantados por el poder de Dios para recibir su sentencia y castigo final. Allí cuando desciende la santa ciudad, se ve como en pantalla panorámica la vida de cada mortal y entienden ellos por qué van a ser aniquilados totalmente. La Biblia dice que se quitará del planeta Tierra raíz y rama. O sea, el ocasionador de la maldad, el diablo, va a ser destruido, que es la raíz. Sus secuaces, la tercera parte de los ángeles, que fueron arrojados con él también. Y por supuesto, todas las ramas, todos los inicuos que no quisieron aceptar el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia, no quisieron aceptar el evangelio, rechazaron la proclama de la verdad, no quisieron recibir la invitación de venir y aceptar a Cristo como Salvador de sus vidas, y van a mirar como en pantalla panorámica, eso está en los capítulos que yo les mencioné, la historia de sus vidas y todas las veces que rechazaron el estudio bíblico, todas las veces que rechazaron una literatura, todas las veces que dijeron no a la oración intercesora, todas las veces que se burlaron de los siervos de Dios, todas las veces que murmuraron y criticaron, y verán desglosado todo su historial de vida, la violación a los 10 mandamientos, las veces que voluntariamente rechazaron la invitación a venir al altar, las veces que requebrajaron el sábado, sus traiciones, sus infidelidades, sus adulterios, sus robos, sus crímenes, su avaricia, todas las veces que pusieron ídolos en lugar de Dios, requebrajando los 10 mandamientos, todas las veces que vivieron para satisfacer sus propias apetencias, sus apetitos, todo lo verán descrito y lo verán claro como nunca. Y entonces entenderán que justos y verdaderos son tus juicios, oh Jehová. Ningún impío va a decir, me vas a destruir de manera injusta. No estás actuando de manera correcta conmigo. Todos van a entender que hay justicia en la acción que Dios va a producir. Por esa razón se le va a mostrar sus vidas para que ellos vean que voluntariamente se dejaron engañar, que voluntariamente se negaron a la verdad. Por eso es que la Biblia dice que toda rodilla se doblará a reconocer la supremacía de Dios. Por eso es que dice la Biblia que toda lengua confesará, justos y verdaderos son tus juicios, oh Jehová. Hermano, ustedes se imaginan los ángeles caídos y el mismo Satanás reconociendo la justicia de Dios. Es que allí se le indicará realmente el carácter de Dios y se establecerá que esos redimidos que están tras los cubiertos en los muros de la santa ciudad, protegidos detrás de los muros, están allí porque realmente aceptaron la sangre de Cristo, no por méritos, sino porque quisieron aceptar la sangre de Cristo y por eso merecen estar allí. Pero entenderán los perdidos que están fuera, que también ellos merecen la condición del castigo, porque tuvieron las mismas oportunidades y sin embargo los rechazaron. Y cuando el diablo finalmente los engaña y les dice, vamos a rodear la ciudad para tomarla, porque nos pertenece, y los que están allí la han usurpado, no son ellos los que debieran estar disfrutando de esas bellezas singulares que se pueden mirar allí y se pueden desde lejos usted puede percibir, sino que somos nosotros los que merecemos estar allí. Y los va a organizar en cuadrillas, dice el conflicto de los siglos y esos capítulos que les narré, los va a organizar y va a nombrar a los capitanes, hombres que nunca perdieron una guerra, los va a poner en cuadrilla para tomar la santa ciudad y hacer la única embestida. Aparentemente va a haber un lapso de tiempo un tanto prolongado,
porque ellos se van a organizar y dice que van a volver a construir armamentos mortíferos que ni siquiera ahora se han utilizado, y los van a preparar para disparar toda suerte de artefactos en contra de la ciudad de Dios y destruir a todos los que están allí para ellos tomar posesión de la ciudad. Es entonces cuando la Biblia describe que fuego cae del cielo mezclado con azufre, destruye a los impíos, y el mismo fuego que destruye a los impíos purifica también la tierra. Algunos van a morir un poco más rápido con el fuego destructor, otros van a permanecer por muchos días, dicen esos capítulos que les recomiendo leer, y el último obviamente este destruido va a ser Satanás, porque es Azazel. ¿Recuerdan el simbolismo del santuario? Azazel, sobre quienes se depositaron todos los pecados. Hermanos, y allí será también la culminación del Armagedón, que quedó trunca durante esos 1000 años. Allí será también la destrucción total y definitiva de todos los males, de todos los males. La tierra quedará totalmente purificada, se asentará en ciudad de Dios, y entonces será habitación de los redimidos por toda la eternidad. No vendrá más el pensamiento, ningún vestigio de lo que ocurría en la tierra. Tal vez ustedes me preguntarán, bueno, y mis amigos, y mis familiares, y mis cercanos, que fueron muertos allí en la destrucción final. La Biblia dice que de alguna forma Dios nos transformará nuestro cuerpo, pero también transformará nuestras mentes a los fines de que eso no represente tristeza para nosotros. De otra manera, viviéramos en la eternidad con el pesar de que mi amigo, mi familiar, mi pariente, pues se ha perdido eternamente, y eso, hermano, no me dejaría disfrutar la eternidad. Dice que Dios quitará de nuestra mente todo pensamiento, todo vestigio, y de lo que hubo, no habrá de memoria de nada de lo que hubo en este mundo. Será eternidad y felicidad y juventud perenne, por siempre, sempiterna. No habrá ningún vestigio, no habrá ningún rasgo de las cosas terrenales, nada que nos moleste, nada que nos impida, ni un ápice de tristeza aflorará en nuestras mentes. Nuestros cuerpos ya glorificados de alguna forma asimilarán la justicia de Dios, la entenderemos y estaremos felices con la acción de Dios. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Él sabrá cómo lo va a hacer. No le pregunten a un simple mortal cómo el Señor me va a transformar mi mente de una manera que yo asimile esto de una manera normal y que inclusive esté totalmente viéndolo como un acto de justicia. Hermanos, va a ocurrir así porque ni un ápice de preocupación va a existir en nuestras mentes y nunca más volverá el pensamiento, dice la palabra. Así que esa es la historia resumida con unas palabras maldichas, con una descripción imperfecta. Yo les recomiendo que vayan a estos 3 capítulos, el tiempo de angustia, la liberación del pueblo de Dios y los 1000 años, la liberación del pueblo de Dios y la desolación de la tierra, porque allí sí es verdad que hay descripción detallada línea por línea. Y va a ver usted cómo Dios será protección de su pueblo, especialmente en esa voz que va a tronar allá en la 7ª plaga, cuando viene el gran terremoto y cuando cae el granizo, y como somos entonces transformados y juntos con los que salen de las tumbas producto del terremoto, ascendemos al cielo, y allí está la liberación de Dios de una manera prodigiosa, utilizando portentos en una forma mucho más, vamos a decir, exagerada como lo fue la liberación de Egipto. Aquí será de una manera indescriptible y solamente una pluma inspirada como la de Elena White puede presentarlo tan gráficamente. Les recomiendo que lo lean y que les provea bendición a cada uno. Yo pude leer muchísimos párrafos, los tengo aquí señalados, pero yo pienso que casi todos tienen el conflicto de los siglos. Si no, les recomiendo tener este libro, que deben poseerlo, leerlo, estudiarlo más que leerlo, y vaya a estos 3 capítulos y todo lo que hemos dicho aquí y muchísimo más. Usted se va a deleitar mirando allí cómo la liberación de Dios se produce en el momento de más tristeza, cuando la noche está más oscura, allí aparece el sol y Dios libera a su pueblo. Dios nos bendiga de manera abundante, nos provea la bendita esperanza de su pronto advenimiento y sobre todo la fortaleza para vivir en santidad, viviendo de acuerdo a su voluntad, para que seamos sellados y librados en el tiempo de prueba, porque Cristo ya se acerca. Maranata, Cristo ya viene. Miguel. Amén, amén, amén. Pero no te vayas, Leonardo. Así estoy, no te decidas. Hermano, todas esas cosas que se han dicho aquí no son una prueba
no son una prueba de conocimiento que se está dando aquí, hermanos. Esto es una realidad, esto no es cuento, esto no es para que usted vea qué conocimiento tiene Leonardo profundo de esto. No, hermano, esto no es cuento, estas son cosas que van a pasar pronto, estas son cosas que usted debe sentarse más adelante cuando esto se suba a YouTube, que se va a anunciar. Me parece que probablemente Brenda lo va a subir. Usted se siente con una libreta de apuntes, se siente junto a su familia y comiencen a tomar notas y a escribir esas cosas que son importantes, que usted deba saber y que pudiera olvidar. Otro sermón, en una ocasión, mi esposo y yo fuimos a México de vacaciones y llevamos un tiempecito allá. Y yo recuerdo que nosotros fuimos a un restaurante para ir a comer una comida y cosas. Sin embargo, el restaurante tenía un código de vestimenta. Usted no podía ir simplemente porque usted era turista en el país, ir con shorts y ir con algún... Usted no podía ir mal vestido, hermano. Y yo llego porque me gusta sentirme cómodo, con ropa bien ligera, bien... Para caminar en la calle, para caminar en un lugar donde uno está conociendo, viendo tiendas, viendo cosas, que muchas veces uno sale a comprar para traerle a los amigos y eso. Cuando fuimos a ese restaurante, yo no pasé de la puerta, a mí no me dejaron entrar, ¿no? Aquí hay un código de vestimenta, así mismo fríamente. Y cuando yo miré hacia adentro, porque el restaurante tenía muchos cristales alrededor, usted podía ver las actividades que se estaban haciendo ahí adentro. Las personas que estaban ahí adentro estaban vestidas como príncipes, parecían príncipes, hermano, y yo agradezco que no me dejaron entrar, porque yo no me iba a sentir cómodo ahí adentro. No me iba a sentir cómodo. Aún todas estas cosas, todas estas plagas, destrucción y todas estas cosas están motivadas por el amor y la misericordia de Dios. Un pecador no se va a sentir cómodo en el cielo. Y otra cosa, Dios tampoco puede arriesgar nuevamente el cielo al pecado. No puede ir nada. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 27, nos dice lo siguiente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos, ahí no va a entrar nada sucio, ahí no va a entrar nada manchado. Ahí no va a entrar nada manchado, para beneficio de los que se salvan, para beneficio del cielo y para beneficio de los mismos que con manchas quieren entrar a él. Pero nadie va a entrar al cielo con una mancha, nadie. El tiempo ha llegado, el tiempo está cerca. Esto es lo que queremos transmitir en este momento. Fíjense, las leyes han cambiado. Una cosa que yo he estado poniendo mucha atención últimamente es a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Muchas personas dicen, bueno, la ley dominical está firmada, porque está firmada, y eso ya está... No. Un momento, hermano. Nosotros podríamos especular en cuanto a eso, pero yo no puedo decirle a ustedes irresponsablemente, nadie, bueno, está firmada. Porque si yo le digo a usted, los acuerdos están tomados. Gracias. Pero falta la firma, por supuesto la promulgación. Pero los acuerdos están tomados. Las bases están sentadas ahí. Las bases, el camino está pavimentado. Pero sería irresponsable, Leonardo, que nosotros digamos aquí, si ya está firmado, porque mira tal cosa en la profecía de Dios. No, hermanos. Fíjense, miremos la historia. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en Polonia? En Polonia, cuando este hombre sube, Karol Wojtyła, sube como papa, él fue a su país y sentó un precedente. Destruyó, aplastó ahí el comunismo, lo derrotó ahí. ¿Qué sucedió con Francisco en Argentina? Desde que este hombre sube como papa, en Argentina se firma la ley dominical, pero todas estas cosas fueron cosas públicas, porque no hará nada del Señor Jehová sin que se los muestre a sus hijos. Es imposible que las cosas de Dios... Y yo creo que fuiste tú, Leonardo, que una vez dijiste, Satanás tiene que jugar con las mismas cartas que se juegan en el juego. O sea, él no puede hacer una cosa aparte, no, la regla del juego... necesita el permiso de Dios. Definitivamente, Dios es quien pone aquí las reglas del juego. Ustedes todas estas películas que salen de Hollywood, son películas que nos anuncian eventos proféticos, porque tienen que ser anunciadas, porque esas son las reglas del juego. Por ejemplo, fíjense algo. En la Corte Suprema de los Estados Unidos había un señor llamado Antonin Scalia, que era lo único que tenía esa corte que podríamos decir que representaba a Dios. Era un hombre que decía
no, la Constitución fue firmada por nuestros padres, fundadores y esto, y dice que la libertad de conciencia hay que respetarla. Un hombre que se opuso ferozmente al matrimonio homosexual. Y él en una entrevista dijo lo siguiente, muy interesante: yo no quisiera que mi sucesor fuera una persona que deshiciera lo que ya yo he tratado de hacer en este país y en esta corte. Un hombre completamente conservador, un hombre completamente moralista. Ese hombre hoy día está muerto. Ahora bien, aunque él estaba en la corte, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, en la presencia de él no impidió que se firmara la ley de los matrimonios homosexuales. Sin embargo, hubo una voz que habló, porque nosotros no vamos a poder impedir que todas estas cosas pasen. Sin embargo, nuestra voz, hermanos, debe oírse. Deben haber voces de los hijos de Dios que hablen y no se queden callados. Fíjense, si hoy día comienza el Congreso a tratar de pasar una ley dominical aquí en los Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar por ahí es que va a entrar todo. Y digamos, en el caso hipotético de que no se puedan poner de acuerdo, que se levanten sectores bien feroces, porque ahí Dios tiene su gente, hermanos. Hay personas que piensan que una ley dominical se va a firmar y va a pasar simplemente. No, Dios va a dejar oír su voz en ese lugar. Eso no va a pasar porque sí, va a pasar, la profecía lo dice que va a pasar, pero no va a pasar porque sí, hermanos. O todas estas cosas que sucedieron en Israel en los tiempos de Acab, entraron porque si no hubieron personas, ahí estuvo un Elías hablando. Pero impidió la presencia de Elías, que el pueblo se corrompiera de una manera como no la impidió. Pero hubo una voz, estuvo la voz de Dios ahí hablando. Y eso mismo va a pasar hoy día. Ahora bien, si el Congreso de los Estados Unidos no se pone, digamos, de acuerdo, que no, es un caso hipotético el que estoy diciendo, hermanos. Es un caso hipotético, no es quizás es lo que esté más lejos de la realidad, pero vamos a imaginarnos. El Congreso de los Estados Unidos no se pone de acuerdo. ¿Dónde usted cree en cuanto a una ley dominical, en cuanto a una ley familiar, como ellos ya le están diciendo, le están proclamando? ¿Qué usted cree que va a pasar? Que esa ley, que eso simplemente se va a quedar neutro ahí, no. Cuando los Estados Unidos no puede ponerse de acuerdo en algo de manera... Cuando hay un tranque, vamos a decir. Exacto. ¿Qué sucede? Se va a la Suprema. Eso se vio, por ejemplo, en las elecciones del año 2000. ¿Se acuerdan de algo? De George Bush y este hombre? Sí. El pueblo estaba polarizado. El Estados Unidos había pasado un tiempo tan largo y no se sabía, no había presidente electo todavía. Y esto por primera vez en la historia. Sí. ¿A dónde pasó las elecciones? A 9 personas. 9 personas decidieron quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. 9 personas decidiendo por más de 300 millones de personas. Hoy día pudiéramos tener 9 personas decidiendo por el mundo entero. Y eso es lo que pudiera pasar. Fíjense, si la ley dominical entra al Congreso de los Estados Unidos y se tranca, y hay un tranque ahí, estamos neutros porque hay una feroz oposición, hay gente que la apoya, hay gente que no la apoya, bueno, pues entonces vamos a mandarla a la Corte, a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Cuando llegue a la Suprema Corte de los Estados Unidos, hermano, eso va a pasar como nada ahí arriba. Eso va a pasar como nada porque había una voz que era la voz discordante ahí, que ya no está ahí, ya el hombre murió. Y todos los que están ahí son personas en su mayoría de pensamiento extremadamente liberal, aunque hay algunos de ellos que son un poquito conservadores en algunas cositas, pero la mayoría son de extrema liberal. Entonces, fíjense algo importante también que sucedió. Este hombre murió y quien está de presidente aquí en los Estados Unidos es Barack Obama. Entonces a Barack Obama le toca elegir al próximo juez. ¿A quién usted cree que va a meter? Hay una señora, que ella es la secretaria de Justicia de los Estados Unidos. Se llama Loretta Lynch. Búsquela ahí en Google, busque la información de ella, que es ahora mismo la favorita, la principal contendiente a ocupar la silla que dejó Antonina Scalia vacía, pero es una mujer. Y hay un patrón increíble en Obama. Obama ha nominado ya 2 jueces de supremos. Sotomayor, de Puerto Rico, y no recuerdo el nombre de la otra señora. 2 mujeres. Ahora, este hombre tiene para la corte otra mujer vista
para ir a la corte. Una mujer que ponga Obama con la agenda que Obama lleva, de todas estas cosas, Obama es el hombre, bueno, Obama es el hombre. Si ustedes miran las películas que Hollywood ha producido, Obama es el hombre de los eventos principales del fin del mundo. No hay duda. De eso a mí no me cabe, personalmente a mí no me cabe duda. Si usted ve las películas que se hicieron en Hollywood, que no les recomiendo que vea películas para sentarse a ver películas, no. Pero si usted ve, por ejemplo, si usted busca en Google las películas que hablan del fin del mundo, todas ellas tienen como presidente en el fin del mundo en los Estados Unidos un presidente negro, un presidente de raza negra. Pero el presidente de raza negra no es el que salva al mundo realmente, él es el que está ahí. Viene después un blanquito y ese es el que salva al mundo. ¿Qué nos estarán diciendo a nosotros con esto? ¿Cuál será el mensaje que nos están tratando de transmitir con esto? Vamos, si hoy día una ley dominical fracasa en el Congreso, en la Suprema Corte va a pasar, de calle va a pasar. ¿Y a quién este hombre está trayendo? Está tratando de traer a otra mujer. ¿Por qué Obama nada más es mujeres que trae a este asunto? No, porque todo se ha invertido. Las bases están hechas ya. Si usted lee la Biblia, la posición de juez, la Biblia siempre la ubica en un hombre, pero Satanás dice, no es como Dios dice, es como yo digo, claro, tiene que llevarse una agenda. Si Obama no hubiese puesto a esas dos mujeres como jueza de la Corte Suprema, y quizás él no hubiese sido presidente, él hubiese sido una elección más abierta, más consciente. Bueno, este asunto de la homosexualidad no pasa nunca. La ley de los matrimonios homosexuales, eso no pasa nunca. Pero tienen estas mujeres, Sotomayor. Si usted pregunta a muchos puertorriqueños que están atentos a todas estas cosas, la jueza Sotomayor es lesbiana. Y si usted ve la otra jueza que puso Obama, eso es un hombre también. Es una mujer que tiene 50 y algo de años y nunca se ha casado, nunca se la ha hecho, y viste y luce como un hombre. Y gente que la conocen, estaba yo leyendo en la internet, gente que la conocen a ella, dicen que ella es lesbiana. Entonces, esto es coincidencia. Claro, las leyes, los sistemas legales ya están preparados para lo que viene. Y muchos de nosotros estamos roncando. Muchos de nosotros nos sentamos a escuchar todas estas cosas que se dicen aquí, todos estos conocimientos que en tan poco tiempo Leonardo expuso como algo, wow, tremendo. Esto no se está dando para eso. El tiempo ha llegado, lo que estamos viviendo nosotros hoy día es el tiempo más solemne de la historia. El tiempo ha llegado. Muchos de nosotros todavía no está haciendo preparación para si hay que salir corriendo de aquí, o si Dios nos dice a nosotros los oídos, sal, estamos aquí. No estamos haciendo los preparativos. Adelante, Leonardo. Sí, no, y para no desviar, porque prácticamente hemos presentado dos temas en uno, porque estamos en las plagas, ¿verdad? Y nos metimos al Congreso y ley dominical y demás cosas. Pero realmente ese es el evento que vamos a decir, precede al tiempo de angustia de Jacob. Pero quiero leer el conflicto de los siglos en el contexto de lo que hemos expuesto sobre las plagas. Ya yo les recomendé los 3 capítulos, pero simplemente me voy a tomar la libertad de leerle 2 parrafitos aquí, hablando del tiempo de angustia. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Se cita a Isaías 33:16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes, pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Volverá el tiempo otra vez de la esclavitud, de acuerdo a esta cita. Esto es en el contexto de las plagas. Dice que el pueblo de Dios estará en las montañas. Y entonces, esto fue leído en la página 684. Y en la 686 hay una descripción de las plagas. Y en la 693 habla otra vez de que sale el arcoíris en la 7ª plaga para liberar al pueblo de Dios. En la 694 es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder
para liberar a su pueblo, los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, en la tierra, contemplan el arco iris de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Esto es en el contexto de la séptima plaga. Allí los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por la corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Página 695, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los hijos de Dios son levantados para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y así continúa la descripción. Todo esto ocurre del pueblo de Dios siendo liberado mientras está en la tierra. Pasó por el tiempo de angustia de Jacob, las 7 postreras plagas, y es liberado en la voz de Dios en la séptima plaga. Pero léanse los 3 capítulos que están buenísimos. Después de ese capítulo, la liberación del pueblo de Dios, entonces está la desolación de la tierra, que habla allí cuando Cristo entonces viene. Hermanos, cuando Cristo viene, los malos no resisten la presencia del Dios sublime y de Cristo y el esplendor de todos sus ángeles. Sencillamente son aniquilados. No es tal cosa como que el Señor nos lleva antes en las plagas y entonces luego caen las plagas, está nosotros gozando en el cielo y las plagas cayendo aquí. Eso es imposible. Cuando Cristo viene, la tierra no se soporta en su lugar, no se sostiene en su propio lugar, ni tampoco los impíos pueden soportar la presencia de luz de aquel que viene en majestad y gloria. Por lo tanto, quedan aniquilados alrededor de la faz de la tierra, mientras ocurre la transformación de cuerpos de los redimidos y ascendemos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. Ahora que este estudio haya servido para entender la cronología de eventos y de sucesos, que por supuesto todavía estamos en el tiempo de gracia y van a ocurrir todas estas situaciones de señales, y el último acto del drama, que es, como hemos dicho, la ley dominical, y después de ello entonces la proclamación, o continúa la proclamación del mensaje. El pueblo de Dios, sellado con la lluvia tardía, da el fuerte pregón y trata de alcanzar a los que todavía no han tenido la luz. Y después que todos han tomado decisión, hermanos, entonces el tiempo de angustia de Jacob con las 7 últimas plagas, y el pueblo de Dios aquí en la tierra, protegido durante esas calamidades, para entonces tener finalmente su redención y ser trasladados al cielo en la séptima plaga. Esperamos que hayan entendido este estudio y que lo podamos asimilar y podamos pedirle iluminación al Señor. Pero haga sus investigaciones por usted mismo, y ahí les recomendé estos 3 capítulos, que usted lo lee línea por línea con detenimiento. Va a ver graficada de una manera tan gráfica los pormenores de todos los acontecimientos finales. Es que Dios otorga su bendición a los que escuchan su palabra y también a los que leen y se disponen a practicarla. Dios nos otorga su grande bendición y su Santo Espíritu. Amén. Amén, hermano. En breves palabras, me respondas esta pregunta para que quede grabado. ¿En qué capítulo del conflicto de los siglos estamos nosotros viviendo ahora? Nosotros, bueno, es un estudio de 2 horas y media, Miguel. Nosotros estamos ahora en lo que se llama ¿cómo se llama este capítulo? Déjenme mirarlo y decírselo directamente desde acá. Nosotros estamos en el capítulo que se llama la libertad de conciencia amenazada, nuestra única salvaguarda. Estamos también entrando al conflicto inminente. El conflicto inminente, diría yo que en ese capítulo, el conflicto inminente en este momento. El conflicto inminente porque estamos a punto de pasar por la crisis de la ley dominical. El conflicto inminente. Es lo que viene ya próximamente. La ley dominical, que es el último acto del drama.
Vamos a una apostasía nacional, la ley dominical, le seguirá una ruina nacional. Ruina nacional. Sí. Van a seguir todas estas cosas. Todo esto que hemos hablado aquí viene precisamente poco después de la proclamación de una ley dominical nacional, que es apostasía, la ley que violará en todos los aspectos la libertad de conciencia de los seres humanos, no simplemente de los seres humanos o de los ciudadanos norteamericanos, sino de la humanidad completa. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado, por haber estado aquí. Nuevamente les insto a que los sermones que les mencioné antes los estudien con su familia, se sienten, tomen notas, si tienen preguntas, pregunten, busquen información, infórmense, porque todas estas cosas ya pronto van a acontecer. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amante Dios, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos porque todavía tu palabra no se ha escaseado, porque todavía podemos escuchar, porque tu gracia, porque tu misericordia todavía está en este mundo, porque tenemos oportunidad todavía de prepararnos, de arrepentirnos de nuestros pecados, de despertar y ver que las cosas del tiempo y las razones están muy, muy cerca. Bendice esta cadena de oración, Señor, bendice a todas las personas que la hacen posible, bendice a Brenda, a la Chinita, y bendice al grupo de laicos que de todos los países que entran aquí, que con amor vienen aquí a compartir tu palabra con nosotros. Acompáñanos, Señor, y por favor, convéncenos a todos del pecado, convéncenos de que ya tú vienes pronto, y convéncenos también, Señor, de que debemos buscar mejores lugares para hacer tu obra y para esperarte también. Acompáñanos siempre y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.